¿Qué tal mis queridos? Sejam bem-vindos a más un vídeo. Para los que no me conocen, JM Domínguez de nuevo con ustedes y es un placer estar acá de nuevo para traerles qué mejor que nuevas noticias. Así que si quieres saber más sobre esto, pues quédate que te lo cuento y como siempre, vamos a lo que vinimos. A partir del 23 de agosto en Portugal hay nuevas medidas en vigor y es que sí, hay más posibilidades de entrar desde más países de la Unión Europea y países asociados al espacio Schengen. Acá tengo mi chuletica, que es donde he estado leyendo la información, analizándola e interpretándola de la manera más clara para ustedes, porque si a la hora de leer esta información nos puede crear mucha confusión, y se los digo yo por experiencia que acabé de viajar a Irlanda y cada vez que leía información era más confuso, así que tenía que leerla con bastante detenimiento, interpretarla lo suficientemente claro para que no quedaran dudas, porque de verdad mientras más leía, más dolores de cabeza me daba. Para Portugal, a partir del 23 de agosto, como les estaba diciendo, están permitidos los viajes esenciales y no esenciales de estos países. Por ejemplo, de los países asociados al espacio Schengen podemos encontrar Liechtenstein, Noruega, Finlandia y Suiza. Me disculpan, pero bueno, estoy leyendo el artículo y se lo voy explicando. Y bueno, de los demás países podrían ser Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y bueno, etcétera. Les voy a nombrar así los más resaltantes porque si no los aburro si me pongo a leerlo todo. Por supuesto, las personas que vengan de estos países que les acabo de mencionar, que son asociados al espacio Schengen, tendrán que traer su PCR hecho 72 horas antes al embarque del avión o un antígeno, que es una prueba rápida hecha 48 horas antes al embarque del avión, o el certificado de vacunación digital, y así te evitas hacerte o el PCR o el antígeno. Los niños menores de 12 años provenientes de estos países no deberán presentar ningún tipo de prueba o certificado de vacunación digital, y aparte de estos dos requisitos también deberán completar o rellenar un formulario de localización del pasajero o un Passenger Locator Form, que yo también lo tuve que llenar para poder viajar a Irlanda. Ahí tuve que colocar mis datos, la reserva de hotel, cuántas vacunas tenía, cuántas dosis, la marca de la vacuna que me pusieron y mi contacto móvil o mi contacto telefónico para que las autoridades irlandesas, en caso tal de querer contactarme a mí, lo pudieran hacer sin ningún problema. Sin embargo, por otro lado, hay países que todavía tienen el acceso restringido a Portugal y en caso de querer venir, entrar al territorio portugués, deberán hacerlo por un viaje esencial. Es decir, por algún trámite, por motivos de trabajo, bueno, etcétera. Todo lo que se refiere a la palabra esencial. Y para entrar al país, proveniente de esos países como Brasil, Nepal, la India y África del Sur, estos países o las personas de estos países deberán presentar un test PCR negativo 72 horas antes al embarque o un test antígeno, que es una prueba más sencilla, realizada 48 horas antes del embarque. Recuerden, solo podrán entrar por viajes esenciales. Ahora bien, cumpliendo con estos requisitos, es decir, estas dos pruebas, o el PCR negativo o el antígeno, deberán cumplir cuarentena de 14 días luego de entrar a Portugal. Y de este aislamiento profiláctico o de cuarentena de 14 días no se salvan tampoco las personas provenientes del Reino Unido. Y aparte del aislamiento o el isolamiento profiláctico, es decir, la cuarentena de 14 días para las personas provenientes del Reino Unido, también deberán presentar su test PCR 72 horas antes al embarque o un test antígeno 48 horas antes al embarque o un certificado de vacunación digital. Ahora bien, para las personas provenientes de Latinoamérica que quieren venir a Portugal desde Latinoamérica, y creo que esta es la parte que más les interesa, pues para estas personas sepan que para entrar vía terrestre no hay restricciones por el momento, así que esto nos dice que podrían entrar desde España sin ningún problema, excepto para las personas de Brasil, Nepal, India y África del Sur. Bueno, en este caso las personas afectadas de Latinoamérica serían las personas provenientes de Brasil. Pero para las personas del resto de Latinoamérica, como lo es Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, no dice nada en este artículo, es decir, que tendrían libre circulación por vía terrestre. Lo que sí no deja muy claro el artículo que estuve leyendo en cuanto al párrafo que se refiere a la circulación por vía terrestre es que si bien no hay restricciones solamente para las personas de Brasil, si de Latinoamérica hablamos, no deja muy claro porque hay una parte que dice que deberán hacer un aislamiento profiláctico, es decir, una cuarentena de 14 días, pero no sé si se refieren solo a las personas de Brasil, en este caso hablando de Latinoamérica, porque también está África del Sur, la India y Nepal, pero ya no estaríamos hablando de Latinoamérica, sino de otro continente,
Pero para las personas que, por ejemplo, viniesen de otro país de Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, bueno, en fin, no deja muy claro y bueno, a mi libre interpretación, por eso les dije, a veces los artículos no dejan muy claro esto y tienden a confundir más de lo que aclaran. Y en caso tal de que todas las personas viniendo del país del que vengan, sea Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, tuviesen que hacer ese aislamiento profiláctico, es decir, esa cuarentena de 14 días, lo cual no está claro, lo cual no estoy diciendo yo que sí sea así o que no sea así. La buena noticia, que sí deja un poco más claro el artículo, es que no deberás pagar un hotel esos 14 días para mantenerte en cuarentena preventiva, ¿no? Lo podrás hacer en un lugar de residencia, es decir, si tú vienes a casa de un amigo, a casa de un familiar, o ya tienes pago una habitación o un apartamento, en fin, pues bueno, lo podrás hacer esa cuarentena en ese enderezo, en esa dirección que ya tengas pautada. Y por último y no menos importante, leyendo acá la información para la entrada a Portugal por vía terrestre, dice que antes de entrar al país deberás registrarte en travel.cef.pt. De todas maneras se los voy a dejar acá y también se los voy a dejar en la descripción del video. Por otro lado, ya en reglas generales para estar dentro del país, el uso de máscara sigue siendo obligatorio, a diferencia, por ejemplo, de Irlanda, que estuve este fin de semana que pasó, que el uso de máscara no es obligatorio estando al aire libre, en la calle, solamente es exigida para entrar a los establecimientos. En cuanto a los horarios, dice acá que los restaurantes, cafés y pastelerías ya no tienen restricciones de horario, pueden abrir hasta las 2 de la madrugada como normalmente se podía hacer. Por otro lado, los bares también con las mismas reglas pueden abrir hasta las 2 de la mañana. Los comercios, las tiendas o loyas, como se le dice acá a las tiendas, centros comerciales también no tienen restricción de horario. Sin embargo, para entrar a los establecimientos, bares, restaurantes, deberás presentar el certificado de vacunación digital y de no tenerlo, pues deberás presentar un test PCR o hacerte un test antígeno a la entrada de cualquier local. El artículo también nos deja claro que para que el certificado de vacunación digital sea aceptado en los bares, restaurantes o establecimiento comercial al que usted quiera entrar, solo será aceptado si usted tiene el esquema de vacunación completo. Si la vacuna tiene 2 dosis y usted solo tiene una, pues el certificado no será aceptado. Y antes de finalizar el video, recapitulemos la información, sobre todo para entrar por vía terrestre a Portugal, para las personas de Latinoamérica, que yo sé que son las más interesadas y que yo sé que igualmente hay confusiones, hay mucha información, pero no hay nadie que te dé una información totalmente cierta, no hay nadie que te diga, mira, esto es así, esto es seguro, porque yo también lo pasé hace una semana para ir a Irlanda. Mientras más leía la información, más la cabeza me dolía. Pero bueno, en cuanto a la información para entrar por vía terrestre, no habla de restricciones para ningún país de Latinoamérica, salvo Brasil. Si usted viene de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, bueno, cualquier país o cualquier otro país de Latinoamérica, exceptuando Brasil, y quiere entrar, digamos, por España de manera terrestre, lo puede hacer. En ningún lado del artículo dice que no. Pero que si tiene que cumplir con el certificado de vacunación digital, sí, lo tiene que hacer obligatoriamente. España lo pide para entrar al país. ¿Cuáles son esas vacunas que está aceptando España o la Unión Europea? Yo les voy a dejar acá un enlace donde les hablo de cuáles vacunas son aceptadas. Que igualmente usted se quiere traer también, aparte del certificado de vacunación digital, un test PCR negativo hecho 72 horas antes de tomar el vuelo, hágalo. Mientras más mejor que sobre, que falte, o un antígeno 48 horas antes de embarcar, también hágalo. Como siempre digo, es mejor que sobre que falte. Y en caso tal de que estas personas provenientes de cualquier país de Latinoamérica tengan que hacer un aislamiento profiláctico, es decir, guardar cuarentena por 14 días, la buena noticia, sépanlo y se los vuelvo a repetir, es que lo van a poder hacer en su lugar de residencia, sea si se van a quedar en casa de un amigo, de algún familiar, no tienen que pagar en un hotel 14 días porque sabemos que a la hora de traer los ahorros, eso es lo más preocupante porque pagar hotel es mucho más costoso. Antes de terminar con el video, no te olvides de suscribirte al canal si te está gustando este video, activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todo el contenido interesante y este tipo de información que vamos a estar subiendo a medida que vayamos sabiendo más información. Recuerda que suscribirte y activar la campanita no duele, no muerde y es gratis y nos estarás apoyando a seguir subiendo contenido interesante como este. Como siempre, ha sido un placer y nos vemos en una próxima. Se les quiere. Chao, chao.